El Mictlán no es un infierno con fuego y diablos con abdominales. No, es algo mucho peor. Un viaje de 4 años por 9 niveles llenos de ríos, montañas que chocan, cuchillos voladores y hasta un lugar donde el viento te pega tan fuerte que, bueno, te quedás sin piel. Si pensabas que la muerte era cerrar los ojos y flotar hacia la luz, según la visión ancestral de los antiguos habitantes de Mesoamérica, te aviso, olvídate. Acá tu alma tiene que hacer la travesía más extrema de la historia. Y spoiler, no hay checkpoints. Morís. Y antes de que digas, uy, qué flash, ya estás en un lugar extraño. Tierra seca, cielo gris, nada de sol. Frente a vos, 2 figuras colosales. Uno es Mictlantecutli, señor de los muertos, piel pegada a los huesos, mandíbula abierta como si siempre estuviera por reírse o por comerte. A su lado, Mictecacihuatl, la dama de la muerte, imponente, con tocado de plumas y rostro de calavera, te mira sin pestañear, porque bueno, no tiene párpados, no hay palabras, no hay juicio, solo un gesto. Ella levanta la mano y de la neblina aparecen varios Xoloitzcuintles, esos perros mexicanos sin pelo. Uno se te acerca. Si lo conoces es porque fue tuyo en vida. Mictlantecutli señala con su huesuda mano hacia un río que ruge a lo lejos. Y entendés, tu viaje al Mictlán empieza ahora. Primer obstáculo, el río Apanohuayan. Es ancho, helado y con corriente mortal. Tu Xoloitzcuintle es tu boleto VIP, te guía nadando hasta la otra orilla. Si lo trataste mal en vida, mala suerte. Va a mirarte desde la orilla mientras te hundís. Después de cruzar el río, avanzás por un sendero de tierra agrietada hasta encontrarte con el Tepemichi, el paso entre montañas que se cierran. 2 cerros colosales se acercan y se separan como gigantescas puertas automáticas, pero versión mortal. Cada choque levanta polvo, piedras y rocas afiladas, y el aire vibra con el estruendo del impacto. Tenés que calcular el momento exacto para pasar. Si te equivocás, bueno, quedás más plano que una tortilla. En este nivel, la precisión y la paciencia son tan importantes como la fuerza. Avanzás y llegás al Valle del Viento de Obsidiana, llamado Itzehecayan, que significa lugar donde sopla el viento cortante. Este es el 3er nivel del Mictlán, el inframundo mexica, donde los desafíos se vuelven más peligrosos y exigentes. El aire está lleno de cuchillas de piedra volcánica que giran, flotan y vuelan de todas direcciones. No alcanza con agacharte o cubrirte la cara. Cada paso es una danza mortal. Este lugar simboliza la dureza del mundo subterráneo, donde solo los más ágiles sobreviven. Tu cuerpo y tu espíritu son puestos a prueba en cada movimiento. Pero si pensabas que lo peor quedaba atrás, te equivocás. Apenas lográs salir de este valle, una mole negra se alza frente a vos. Es Ixtepetl, la montaña de obsidiana, el 4.º nivel del Mictlán. Sus paredes negras y afiladas cortan incluso con solo rozarlas. Subir y bajar exige equilibrio y concentración extrema. Cada error puede dejarte como carne para tacos mal cortada, recordándote que el Mictlán no perdona la imprudencia. Avanzás y llegás al Temazcal, el 5.º nivel del Mictlán. Un horno ardiente que no tiene nada de relajante. El vapor intenso llena el aire, purifica y castiga al mismo tiempo. Te hace sentir como un tamal gigante siendo cocido por los dioses del Mictlán. Las paredes oscuras y las piedras incandescentes exigen resistencia física extrema. Aquí, el espíritu se fortalece enfrentando el calor extremo y al salir, renacés simbólicamente preparado para los desafíos que aún quedan por delante. Siguiendo el camino, te encontrás frente al Pantitlán, el 6.º nivel del Mictlán, cuyo nombre significa lugar de los remolinos. Un lago oscuro y traicionero con corrientes que giran violentamente y engullen todo lo que flota. No hay barcos ni tablas que te salven.
Ni siquiera tu flotador de unicornio podría ayudarte. Solo nadando con fuerza y siguiendo tu instinto podés mantenerte a flote o dejarte arrastrar en espiral hacia el fondo. Este nivel simboliza los peligros que devoran a los desprevenidos y la necesidad de valentía, resistencia y precisión para superar los desafíos que el inframundo aún pone delante tuyo. Continuando con el recorrido, llegás al Tepetl Monamictlán, el séptimo nivel del Mictlán, cuyo nombre significa montaña de viento helado. Otra montaña aparece frente a vos, pero esta vez está hecha de hielo y viento cortante. Si sobreviviste al calor extremo del temazcal, este es el desafío opuesto. El frío te congela, el hielo te hace resbalar, y cualquier caída significa volver a empezar desde cero, como si fueras un pingüino despistado en patinaje artístico extremo. Este nivel pone a prueba la resiliencia, la adaptación y la fortaleza del alma frente a los extremos que aún debes enfrentar. La siguiente parada es el Izmixcoatlan, el octavo nivel del Mictlán, cuyo nombre significa lugar donde acechan las fieras. Este territorio está dominado por bestias salvajes, jaguares, serpientes, lagartos, depredadores implacables que no cazan por hambre, sino por deporte. Vos sos la presa, así que corré como si fueras la gacela protagonista de un documental de Discovery Channel. Cada paso es una carrera por la supervivencia, recordando que el inframundo es un lugar donde la naturaleza sigue sus propias reglas, donde la astucia, la rapidez y la alerta constante son esenciales para no ser devorado. Finalmente, llegás al Chiconauhmictlán, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de los 9 ríos. Aquí se extienden 9 ríos, cada uno más oscuro y profundo que el anterior, marcando el último y más duro tramo del viaje del alma. Solo al cruzar el último río aparece Mictlantecutli, señor de los muertos. Te observa en silencio, sonríe apenas y sin pronunciar palabra te permite quedarte. No hay banquete, no hay gloria, no hay premio, solo descanso eterno. Después de 4 años de travesía, el tiempo que según la cosmovisión mexica llevaba a atravesar las 9 pruebas del Mictlán. Eso ya es un lujo, y solo entonces el alma podía descansar definitivamente junto a Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Así es el Mictlán, un camino inevitable de resistencia. No hay condena ni redención. Es el destino de la mayoría de los mortales. Hombres y mujeres comunes, guerreros que no caen en batalla, quienes mueren de vejez o enfermedad, todos avanzan hacia este reino de sombras. En la cosmovisión mexica, la muerte no es el final, es apenas el comienzo de la travesía más larga y profunda de la existencia. Si te gustó este viaje, suscríbete, dale like y contanos en los comentarios. ¿Qué otro mito, evento histórico u obra literaria te gustaría ver recreado por IA